¿Cuántos quieren recibir de la palabra de Dios? Ok, levante sus manos al cielo. Diga, mi vida está en tus manos. Mi mente la pongo quieta bajo el pacto de la sangre. Mi corazón se dispone a bajar toda semilla de vida para que produzca en mí un fruto abundante. Amén y amén. Acompáñenme en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a estar del verso 10 en adelante. Daniel 3, verso 10 en adelante. Van a encontrar algo en esta conferencia y basado en el libro, porque cuando me pongo a leer todo lo de Nabucodonosor, que parece el nombre de un trabalenguas, veo el libro como un trabalenguas. Ahora lo van a ver ustedes. Dice así: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Quiero comenzar hablando de cómo a través de los tiempos, porque a veces creemos que las leyes que nos son gravosas como iglesia en este tiempo es de ahora, es de esta época. Cómo a través de los tiempos se han movido leyes en contra del pueblo de Dios. Desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estaban las grandes persecuciones contra el pueblo de Dios. Aquí se habla de una persecución contra Daniel, que era un siervo de Dios. Y esa persecución contra Daniel afectó a sus 3 mejores amigos. En el versículo 1 de ese mismo capítulo dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Las medidas son importantes, como en la Biblia también es importante la numerología. Los números tienen un significado en la Biblia. El número 7 significa perfecto y de Dios. Tiene que cumplirse los 2 requisitos: que sea perfecto y que sea de Dios. El 6 significa humano. Y el famoso 666 significa la máxima expresión del humanismo, porque es el hombre puesto en posición trino: hombre, hombre, hombre. Es decir, humanismo llevado al extremo. Y esta imagen que hace Nabucodonosor tenía forma humana, y también la pusieron para que esa imagen de forma humana reemplazara a Dios. De esa numerología y de lo que les he hablado salen muchas cosas en el pasado y en el presente. No sé si ha escuchado alguna vez de la Colombia humana. Eso viene del humanismo. El comunismo lleva a poder tenernos sin Dios y a poder poner al hombre por encima de todo. Hay historias que son impactantes y motivantes en la Biblia. Esta es una de ellas. Hemos leído en este pasaje cómo 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no estoy hablando de manera metafórica, sino digo fuego real. Ellos tenían que adorar una imagen de oro, la imagen que el rey Nabucodonosor le había puesto delante de ellos. O si no, serían literalmente echados en un horno de fuego. ¿Qué haríamos usted y yo si esa fuera la condición que nos pusieran? Adoras
esa imagen de oro, o si no te echo al horno de fuego. Quédese con la reflexión y conozcamos primero quiénes eran esos tres jóvenes. Acompáñeme al libro de Daniel, pero al capítulo 1, por favor, y veamos desde el verso 3 en adelante. Daniel 1, del verso 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, escúcheme bien los nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Ellos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Pero el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Primero cambió sus nombres por nombres caldeos: Sadrat, Mesad y Abednego. Es bueno notar el significado de los nombres que tenían estos 3 hombres, porque el significado en hebreo de esos 3 jóvenes era totalmente diferente. ¿Sabe qué significaba Ananías? Dios es piadoso. ¿Y sabe qué significa Sadrat? Siervo del Dios de la luna. Estaba cambiando no solo el nombre, estaba cambiando una naturaleza. ¿Sabe qué significa Misael? Misael significa ¿quién como Dios? Y ahora se llamaba Mesad, que significa ¿quién como Acú? Acú era el dios pagano de Babilonia. Le cambiaba al dios de ellos por el dios pagano. ¿Sabe qué significa también Azarías? Azarías significa Jehová ha ayudado. Y fue nombrado Abednego, siervo de Nebo, dios principal de los babilonios. Todo tenía un propósito. El rey Nabucodonosor lo primero que hace es cambiar sus nombres para después poder cambiar su naturaleza. Reflexionemos en algo. Satanás siempre ha querido cambiar nuestra naturaleza. Lo hace por medio de la presión del mundo, de los amigos, de la presión de las mismas tentaciones. Él no quiere que usted y yo seamos llamados bendecidos, más bien empobrecidos. Él no quiere que hayan hombres y mujeres de fe, sino quiere hombres y mujeres de miseria. Ese es el plan de Él. Él no quiere que usted y yo seamos personas en victoria, sino que seamos personas en fracaso. A la mujer no la quiere que la llamen esposa, más bien le gusta que la llamen amante. Eso es lo que quiere el enemigo. Al cristiano no lo quiere ver como un siervo de Dios, lo quiere ver como un esclavo de vicios. Todos aquí en la iglesia debemos entender que estamos bajo el fuego del enemigo, bajo ese tipo de presiones. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos 3 jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad, arrancándolos de lo que era su tierra, su nombre, su cultura, para llevarlos a una ciudad pagana a rendir a un culto a un Dios que ellos no conocían. Pero estos 3 hombres tenían unos principios y ellos no quisieron. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego. Ellos no doblegaron su voluntad a la voluntad del rey, ni su corazón tampoco a una imagen pagana. Una enseñanza. Los seguidores del Dios que hizo los cielos
y la tierra, solo nos postramos ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí comienzo a hablar de cosas importantes. Por medio de la palabra de Dios, nosotros debemos entender que somos cristianos hechos a prueba de fuego. Y hoy el tema se llama Hechos a prueba de fuego, sin doblegar nuestra voluntad. Como estos tres jóvenes habían sido puestos en lugares privilegiados, entonces, ¿usted cree que la envidia es de hoy? Los envidiosos estaban desde esa época y desde mucho antes. Y todos esos envidiosos entraron a acusarles. Y hacen como hacen en la actualidad. Entran cepillando al rey. Le dicen: rey, vive para siempre. Y después en el capítulo 3, verso 10, dice así: tú mandaste a construir una imagen y la pusiste. Y tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Imagínese el castigo tan tremendo. Ese horno de fuego significaba la muerte para ellos. Es decir, usted termina chamuscado, pero vivo. Al comienzo lo meten vivo, chamuscado, y al final chamuscado, muerto. No sé si alguna vez usted le puso el dedo a la plancha, ha tocado el borde de una sartén caliente y se le ha salido alguna palabra de gloria a Dios. Yo sé que eso de ser quemado no es nada interesante, pero en nuestro contexto yo lo voy a poner de otra forma, en otra palabra. Voy a hablar de no morir necesariamente quemado. Voy a hablar de lo que significa ese calor que a veces se sube a la cara cuando yo soy diferente a los demás. Cuando soy señalado porque me comporto como no se comportan los demás. Cuando paso una vergüenza porque estoy actuando de manera diferente, porque no hago todo lo que los demás están haciendo. Cuando asumo una postura como cristiano y soy rechazado y burlado. Ahí es cuando hablan del cachete colorado. No sé si alguno se ha puesto los cachetes colorados, que más bien la gente cree que tiene un horno de fuego pero en la cara. Quiero decirles, este hombre, este rey, les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes saben que yo promulgué una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Me han contado, dijo el rey, señores, que ustedes, al oír el son de la bocina, la flauta, y él echa toda esa carreta ahí, y él repite unas 4 o 5 veces eso, todo instrumento de música. Ustedes no se postran a adorar a la estatua de oro que yo he puesto, y por tal razón serán echados en el horno de fuego ardiente. Y Nabucodonosor les dijo ahí en el verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Os postraréis? Y ellos dijeron: no. Qué retajila para esa respuesta. Ellos no se fueron más allá. Y 3 enseñanzas y una promesa yo recojo de estos versos. Voy a hablar una por una, las 3 enseñanzas. Primera, no viva de decisiones, sino de prioridades. ¿Cómo se llama la primera? No viva de decisiones, sino de prioridades.
verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no tenemos nada que hablar usted y yo. No le voy a decir nada con respecto a esto. En nuestra vida, Dios es primero. ¿A cuántos cristianos Satanás los pone en encrucijadas y ceden muy rápidamente? En la misma casa, un esposo le dice a la esposa: ¿Dios o yo? Y ya la esposa empieza a temblar. O la esposa le dice al esposo: ¿Dios o yo? Porque eso no es por un solo lado, es por todos lados. En el trabajo el jefe le dice: ¿la religión o el trabajo? Y ya nos asustamos. Padres que a veces dicen: ¿va a seguir yendo a la iglesia? ¿Qué quiere, la iglesia o la herencia? Ay, papá, era por molestar. La herencia. No, mentira. La iglesia. Iglesia, seguir a Cristo no se trata de decisiones que nos pongan delante, sino de prioridades. Dios es mi prioridad y Dios debe ser su prioridad. El domingo para mí no es una decisión, voy o no voy a la iglesia. El domingo para mí es una prioridad, estar en la iglesia. Los cultos entre semana que teníamos mi esposa y yo constantemente en Bogotá era un ritmo diferente. Únicamente íbamos a cultos de lunes a viernes y los fines de semana. Pero para nosotros era una prioridad. Hay cosas que no hay necesidad de discutir. Hay cosas que son innegociables. Y la verdad de Dios no merece discusión. Menos cuando está de por medio los tragos. Alguien se pone a discutir de religión con un borracho. Prioridades, por favor. Hay un momento para cada cosa. Y hay que saber tomar ese buen momento. Es prioridades, que Dios esté en primer lugar. Lo segundo, sea una persona de fe firme, está en el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría, que los libraría de la mano del rey. Su fe era firme en el poder de Dios. Ellos sabían que aunque todos los abandonaran, escúchenme bien esta parte, el Señor no les daría la espalda. Ellos tres sabían que no había otro que dijera de los que estaban ahí inclinados adorando: oiga, yo me uno con ustedes. Espérenme, no se vayan solitos, quiero meterme en ese horno. Ellos solos. Porque Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Satanás siempre tratará de derribar la primera fortaleza de nosotros en nuestra vida, y es nuestra fe. Satanás te dice: si diezmas no te va a alcanzar. Si no te alcanza con lo que recibes, ¿cómo le vas a dar a Dios? Que espere, cuando estés bien le das. También te dice: si no haces horas extras, no vas a poder pagar los compromisos, consíguete otro trabajo más. También te dice: ve a trabajar, no te vayas a ir al culto, hay que hacer dinero. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará. La razón verdadera de lo que nosotros hacemos, pensamos y vivimos es el Dios en que creemos. Usted tiene un Dios pequeño, serán pocas las decisiones y las pocas cosas que decida delante de Él. Pero si usted tiene un Dios grande, todo es para Él: su pensamiento, sus actos y sus vivencias. Todo es para ese Dios. Tercero,
No viva de emociones, viva de convicciones. Verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿A quién le estaban diciendo esta frase? Al rey. Imagínese al rey que le digan eso. Y si no sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que usted ha levantado. El rey hace algo. Ordena calentar el horno de fuego 7 veces. Esos 3 jóvenes comprendían claramente que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o de no salvarlos. Escúcheme bien. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría al ir al horno de fuego. Y aunque no los librara, ellos seguían firmes, porque su confianza era Dios. Hay cosas, iglesia, que son innegociables. Y son innegociables por Dios, pero hay otras que son innegociables por nosotros mismos. La emoción es pasajera, pero la convicción de algo permanece para siempre. Cuando yo estoy convencido de algo, muchos cristianos han servido y sirven aún por emoción al Señor. Pero cuando ven esos cristianos que sirven por emoción, que Dios no ha hecho las cosas como ellos querían, son los que se desaniman. El hombre de doble ánimo es inconstante en los caminos de Dios. Un cristiano a prueba de fuego ama a Dios y le sigue en todo tiempo, pase lo que pase. Yo le digo algo, hombre, si una mujer lo invita a fornicar, o si un amigo lo invita a usted a drogarse, ¿lo haría? ¿Usted por qué no sigue lo que nos enseñan estos 3 amigos de Daniel? ¿Por qué no sigue como un orden de respuestas? La primera respuesta que dieron estos 3 hombres, ¿cuál fue? No. De esto no tiene discusión. No, esa es mi respuesta. Primero digo no, pero después puedo decir mis razones. Y la primera es porque Dios dice que eso es pecado. Porque Dios me llama a mí a la santidad y a creer en ella. Pero la más importante de todas es porque no quiero. La mía. Porque los amigos pueden seguir argumentando, pero si tú le pones ese componente de la decisión que está en ti y tu fe es firme y dice, porque yo no quiero, y además sepa que la última persona en el mundo con el que estaría sería con usted. No me interesa, se puede ir. Una fe firme. Se tiene que tener una convicción de lo que quieres y de lo que permites en tu propia vida. Es muy diferente a muchas respuestas. Hay algunos que les hacen ese tipo de tentaciones y se pasan como si fueran cristianos. Ponen, pero no, que es que eso es pecado. Y yo ahora soy cristiano. Y es que si de pronto usted y yo caemos, pues tuki tuki lulú, frikis morquis, y lo hacen con una tristeza, lo hacen con una pena la respuesta delante de la gente, pero parece que estuvieran diciéndole a Dios, Señor, déjeme ir. Que el Señor le diga, bueno, vaya pues, ¿qué hacemos? Usted no es lo que yo esperaba. No permita eso en su vida. Mucha gente vive el cristianismo sin vida.
Mucha gente vive un cristianismo sin victoria. Dios nos llamó a vivir en victoria. ¿Quieres saber qué tan cierto es aquello que yo estoy aquí diciendo? Porque muchos se ríen ahí, pero ahora yo los voy a poner en algo. Imagínese usted por un momento que viniera una revelación de Dios y el ángel de Dios baja del cielo y se le aparece. Y les va a decir: iglesia, ha llegado una amnistía del cielo. Por las próximas 24 horas, desde ahora mismo, 11:47 de la mañana hasta mañana a las 11:47, todo lo que ustedes hagan en esas 24 horas no va a ser tenido en cuenta para el juicio final. Esas 24 horas van a ser borradas, el día no existe y no será contado. Eso que ya le vino a su mente, ¿qué usted haría? Algunos están pensando cosas. Vi caritas por ahí que estaban poniendo. Lo que muestra es que hay cosas realmente que yo estoy haciendo porque Dios lo prohíbe, pero no están escritas en la tabla de mi corazón. Joel dice que la venida del Espíritu Santo lo que haría en nosotros es que la escribiría en su ley, en su mente y en nuestros corazones. ¿Qué significa escribir la ley de Dios en mi mente y en mi corazón? Significa simplemente que yo amo ser santo, que no soy así porque Dios manda que yo sea así, sino porque me fascina ser así, porque me encanta ser apartado para Dios, porque lo llevo en mi corazón, en lo más profundo de mi ser. El ser santo es lo único que respiro. El salmista escribe y dice: oh Señor, cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Eso debe estar en nuestras vidas. 3 enseñanzas que les acabo de dar, pero una promesa que viene ahora. Y es ese cuarto punto. Y con esto cierro. Vea el poder de Dios en su vida. Daniel, capítulo 3, verso 23 al 25. Lucho. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey quedó totalmente confundido, porque siempre recibía, cuando daba una orden, sumisión, humillación, respeto de la gente que estaba delante de él. Y estos 3 se sublevaron, se fueron contra la ley, se fueron contra la autoridad del rey. Y dijo: ordena contra ellos que los quemen vivos. Y pidió que fuera delante de él. Pero quiero decirle, estos 3 parecían más bien que los habían premiado. No sé cuántos han ido a un sauna o a un turco. Estos 3 parecían en un sauna. Se paseaban, dice la Biblia, por todos lados. Y no solamente entraron solitos al sauna, invitaron a uno más. Esta es la reacción del que se opone y no se doblega ante los hombres. ¿Sabe qué sucedió? Y aquí viene lo interesante de este tema, y quiero que escuche bien esta parte. ¿Sabe qué sucedió en esa época? Había una ley con la que yo comencé. Actualmente hay leyes contra la iglesia de Dios.
En esa época había una ley contra Daniel y sus amigos. Les habían querido cambiar nombre, naturaleza, cultura, todo. Pero en ese momento ellos transformaron la ley por la fe. Porque el rey quería que la adoración ahora no fuera una imagen. Mire el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Él mismo, el rey, no reconoce que es su Dios, pero va a ser su Dios. Por ahora dijo: bendito sea el Dios de ellos, aunque después, más adelante, ya es el Dios de él. Y sigo leyendo y dice: de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está diciendo que no cumplieron el edicto o las leyes del mismo? ¿Quién lo está diciendo con orgullo en este momento? El mismo rey. Y habla del Dios que hizo que ellos no hicieran caso. Cuando usted está firme en una posición, los demás van a entender que usted está en la posición correcta y que usted por eso no obedece a órdenes de hombres. Y dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y aquí viene el nuevo decreto, verso 29 y 30, que es el que le da a usted lo que le quiero confirmar. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios estaba ahí con ellos y Dios demostró que Él es un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que cumple las promesas, un Dios que nos acompaña, porque donde quiera que tú vayas, Él irá contigo. Así es el Dios que yo conozco. Y quiero decirle, los que no conocían, le conocieron, porque pasó a ser un Dios visible para ellos en sus corazones. La escritura me enseña que 740 años antes de Cristo estaban escritos estos hechos. El libro de Daniel históricamente fue escrito 600 años antes de Cristo, pero hay un libro que fue escrito 140 años por el profeta Isaías en el año 740 antes de Cristo. Y estaba escrito lo que iba a suceder con Daniel y ellos. Isaías 43, verso 1 al 7. Quiero que lo tome como la promesa con la que quiero cerrar esta conferencia. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No voy a enviar un ángel para sacarte del horno. Yo soy tu Salvador. Yo entro antes que tú entres a las circunstancias. Yo estoy contigo. Las circunstancias no pueden derrotarte. Las circunstancias no te pueden sacar del propósito. Lo que estás viviendo en este momento, Dios está contigo viviéndolo. Y Dios está en el asunto de la iglesia. Ese es el Dios que yo conozco. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé.
Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado. Los formé y los hice. Dile, levanta tu mano y dile: Señor, recibo esta palabra. Tú eres mi Dios y esta palabra es para mí. Es una promesa. La recibo en el tiempo oportuno. La guardo en mi corazón. Sé que tú estás conmigo y por eso puedo ver el poder tuyo en mí. Amén. Dios honra a los que le honran. Y Dios se manifiesta a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. ¿Con qué? Con sus condiciones, con sus decisiones. Quiero decirles, el poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para aquellos que Él es primero, que en primer lugar de su vida está en Él, que ustedes lo honran a Él poniéndolo en su corazón en primer lugar. Cada vez que estemos bajo fuego y lo soportemos, recibimos 3 propósitos. Primero, lo que te ataba se va a quemar. Segundo, Jesús estará contigo caminando. Y tercero, el fuego traerá personas no creyentes para que vean a mi Dios y digan: ciertamente Dios está contigo. Cada vez que usted y yo ponemos el nombre de Dios y le honramos, también nuestras vidas son honradas. Recuerda algo: la crisis es temporal, la recompensa es eterna. Las posiciones que tengamos no determinan los resultados. La posición en Cristo me da vida y me da vida abundante. Mi determinación es la que marca la diferencia. Hoy quiero que se determine por el Señor.